Hola, bienvenidos a este video. Este es el primer video de la semana 4 de clases del curso de Matemáticas 2. Bueno, les comento el tema de la parte 1 era estudiar gráficas, ¿no? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es pues ya meternos ahora sí al temario en realidad del curso, que es derivadas, ¿no? Entonces, para presentar la idea de qué es una derivada, voy a hacer este video. Entonces este video es nada más preliminar antes de derivada. Y voy a hablarles de que el concepto de razón de cambio, que es una primera aproximación a las derivadas, ¿no? Bueno, entonces el ejemplo que tengo aquí, que les traigo aquí es, bueno, para motivar esto es justamente uno parecido a lo que, bueno, algo parecido a lo que hemos estado viendo en las aplicaciones, ¿no? Las ganancias. Entonces, fíjense. Entonces, otra vez tenemos aquí un producto, en este caso dice macetas de plástico, lo saqué del libro este ejemplo, y dice, bueno, pues dependiendo del número de macetas, va a ser la ganancia que obtenemos, ¿no? Y entonces hay una función aquí que nos da la ganancia por unidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que esta ecuación, bueno, y nos da un rango también, bueno, un dominio, perdón, ¿no? Del X. Entonces, si producimos entre 0 y 1000 macetas, esto va a servir, ¿no? Este modelo sirve. Bueno, fíjense entonces que esta es una parábola. ¿Sí? Entonces, la gráfica, aquí voy a escribirlo, la gráfica de y igual a r de x es una parábola y voy a decir abierta hacia arriba, abierta, perdón, hacia abajo. ¿Cómo sé que está abierta hacia abajo? Pues fíjense que aquí está el signo menos, ¿no? En el término cuadrático, ¿sí? Entonces ya vimos que esas abren hacia abajo. Y entonces, por lo tanto, tiene un mínimo. Por lo tanto, tiene un máximo. Estoy diciendo todo al revés. Por lo tanto, tiene un máximo, ¿no? Que es la parte de hasta arriba de la parábola, ¿no? Entonces, nada más es, bueno, o sea, no la voy a dibujar bien, pero es más o menos la gráfica es algo así. Fíjense. Bueno, en el 0, creo que pasa en 0, pasa por 0. Entonces, algo así va a ser la gráfica, ¿sí? No voy a entrar en detalles en cómo es la gráfica, o sea, en hacerla bien o hacer algo bonito, pues ya no lo hice, ¿no? Entonces aquí está, bueno, por ahí en algún lugar está el máximo, ¿no? Bueno, eso es lo que sabemos de ¿cómo se llama? De lo que estudiamos en el tema pasado, ¿no? Ahora vamos a ver. Y dice, ¿cuál es el cambio de ganancia por unidad si la proyección cambia de 100 macetas a 400 macetas? Entonces, fíjense, voy a calcular la ganancia primero cuando se usan 100 macetas. Entonces, esto es 20 por 100, o sea, sustituimos, perdón, x igual a 100, menos 0.02 por 100 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es 2000, ¿no? 2 con 4 ceros, menos 0.02 por 100 al cuadrado, tengo que ponerle 4 ceros, ¿verdad? Y entonces eso es igual a 2000 menos, tengo que mover 4 lugares hacia la derecha, el punto decimal, entonces 2, 3, 4. Entonces eso es, ¿cuánto es 200 menos? 2000 menos 200 son 1800, ¿verdad? Entonces observen que esto significa que, o sea, si vendemos 100 macetas, la ganancia son $1800. Entonces cada maceta te salen $18. Entonces $18 por maceta. Hay USD, ¿no? USD. $18 por maceta.
Ahora, hagamos la cuentita. ¿Qué pasa si vendemos 400 macetas? Pues sustituimos el 400, ¿no? 20 por 400 menos 0.02 por 400 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces fíjense, aquí dice, bueno, el primero es de ahí, 2 por 4 es 8, 1000 menos 0.02, y ahora 400 por 400 son 16 con 4 ceros. ¿Sí? Y entonces esto es 1800, y tenemos que mover ese punto 2 por 16, 32, ¿no? A ver, ¿cuánto es esto? Los puntos decimales. Y tengo que mover, y el punto quedaría aquí, ¿no? Y entonces tengo que moverlo. ¿Cuántos ceros hay? 4 lugares, ¿no? Entonces tengo que moverlo 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que agregar 2 ceros. A ver, nomás lo hago con nomás lo voy a hacer con calculadora para asegurarme que todo esté bien. ¿No? 3200, ¿no? A ver, y entonces no sé por qué aquí le puse 1800, si son 8000. No sé dónde saqué el 1000. Ah, es que copié mal, copié el 1800 de arriba, ¿verdad? Entonces son 8000. Con razón, ya me iba a salir negativo, ¿se fijan? Entonces 8000. Bueno, que sí podrías salir, ¿no? Si se pasa uno, por ejemplo, aquí en la gráfica, si te pasas de este punto, pues ya salen negativos los resultados, ¿no? Pero bueno, no ese es el caso, ¿no? 8000, nuestro es 1200, o sea, está bien escogido el problema, ¿no? Es igual a 4800. Bueno, entonces 4800, pero entonces 4800 entre 400, lo que nos saldría serían 12. Se dividen ese número entre, ¿cómo se llama? Entre 400, nos queda a $12 por maceta, ¿verdad? Entonces, fíjense, la pregunta aquí es, ¿cuál es el cambio en ganancia por unidad? ¿No? Y fíjense, a ver, ahí, me estoy buscando dónde está el resaltador aquí. Cambio de la ganancia por unidad. Bueno, y entonces para esto, lo que se hace es primero calcular el cambio de la ganancia, ¿no? Total. Y entonces aquí le voy a poner ganancia por unidad. Bueno, ganancia por unidad, pero no la ganancia por unidad, el cambio de la ganancia por unidad, ¿no? Entonces, el cambio de la ganancia, perdón, a ver, ya me estoy adelantando. La ganancia total es lo primero que, que se llama R, ¿verdad? Pero necesitamos el cambio de R, ¿no? Entonces, algo que se usa en matemáticas, o bueno, es una notación, ¿sí, no? Que se usa de manera clásica. Este triangulito que acabo de escribir, pues es la letra delta griega mayúscula, no es un triángulo, es una delta, aunque no me salió muy bonita, ¿verdad? Pero es una delta de R, representa el cambio de la ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué significa el cambio de la ganancia? Pues significa el R de 400 menos el R menos el R de 100, ¿no? Este es el cambio que hubo en nuestra ganancia. Y lo tenemos que dividir por el cambio, o entre el cambio del número de macetas, ¿no? Entonces, el cambio de número de macetas, otra vez lo denoto por delta de X, pues es cómo cambiaron las macetas. Bueno, cambió de 100 a 400, entonces la diferencia son 400 menos 100, ¿no? Y entonces, fíjense, ya sustituimos aquí los valores que obtuvimos. Entonces, aquí 4800.
y en el otro 1800, ¿sí? Entre 400 menos 100, bueno. Entonces, 4800 menos 1800 es, pues si no me equivoco, 3000, ¿no? Y abajo nos queda 300, ¿verdad? Entonces, 3000 entre 300, a ver, ¿cómo es? ¿Esto está bien? 4800 menos 1800 son 3000 entre 300. Pues sí, ¿no? 10. Bueno, entonces, pues, ¿qué significa este número, no? Ese sería el resultado, ¿no? Bueno, entonces aquí sería, tengo que poner una cosa más, ¿no? Tengo que poner las unidades, ¿no? Y entonces las unidades, como la de arriba son dólares y la de abajo son, pues son macetas, ¿no? Sería como dólar por maceta. Dólar sobre maceta. Suena raro eso, pero esas serían las unidades, ¿no? Ahora sí le voy a poner en rojo. Y ese es el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta medida que acabo de obtener? ¿No? Eso significa que las tres, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la producción, no? Justo ese es el numerador de esta expresión, ¿no? Dice, es la diferencia o el cambio en la ganancia. Entonces son 3000 $3,000 nuevos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Y el otro es el cambio en las macetas, porque son 300 macetas, ¿no? Entonces, justamente como que las macetas nuevas, estamos ganando $10 por maceta, ¿no? Básicamente. ¿Sí? O sea, porque lo que está pasando es que las primeras 100 macetas, o sea, esto que puse aquí arriba, ¿no? O sea, no parece contradictorio, pero no lo es, ¿no? Las primeras macetas, estoy ganando $18. Digamos, piensen que para las primeras 10 macetas están ganando $18, ¿no? Y en las segundas, lo que pasa es que, bueno, más bien, ¿cómo sería? Las nuevas macetas, a las nuevas macetas les están ganando $10 más, ¿no? A las nuevas 300 macetas, ¿no? Entonces, esta es una medida que, bueno, que se usa, ¿no? Para medir esto, qué tanto más estás ganando. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el primer ejemplo, ¿no? De esto de la razón de cambio. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es de física, ¿no? Entonces, no es de su área, pero este fue el primer ejemplo, históricamente fue el primer ejemplo en donde se usaron estas cosas, ¿no? Si recuerdan la historia de la física, es que Newton quería describir el movimiento y no tenía las herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, existía nada más el álgebra, la geometría analítica, que desarrolló Descartes, digamos, pero no había una forma de describir el movimiento, ¿no? Entonces, para eso inventó él las derivadas. Bueno, que también no fue totalmente de él, ¿no? O sea, ya se habían hecho algunas cosas, ¿no? Pero él fue el que digamos que juntó todo y lo generalizó. ¿Sí? Bueno, entonces, este ejemplo es, digamos, el descubrimiento de Galileo, ¿no? Que este fue antes de Newton, ¿no? Entonces, de la caída libre, ¿no? Entonces, déjenlo leo. Si se deja caer cualquier objeto desde cierta altura, la distancia que recorre siempre sigue la ecuación, y aquí hay una ecuación, ¿no?
donde T se mide en segundos y S se mide en metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, ustedes, de hecho en el libro, no quise copiarme el dibujo del libro, ¿no? Pero en el libro básicamente, a ver, ¿con qué color lo pongo? Hay un dibujo, ¿no? Ahí, pero no así. Hay un dibujo, ¿no? De que está la torre inclinada de Pisa. Voy a dibujar una torre genérica para que no me demande nadie por estar usando propiedades italianas. Y entonces estás tú aquí y y dicen, de hecho el problema en el libro dice deja caer una bola, ¿no? Pero en realidad lo importante de esto en física es que, pues digamos, no importa que dejes caer todo, sigue la misma ecuación, ¿no? Y entonces tú cuando dejas caer la bola, en ese momento es el tiempo igual a 0, o sea, no ha pasado tiempo, es cuando empiezas a contar el tiempo, ¿no? Después de un segundo, digamos, a ver, bueno, tal vez la pelota o lo que sea que estés tirando está por ahí, ¿no? Y después de 2 segundos está por acá y después de 3 segundos, pues no sé, imagínense que está hasta acá, ¿no? Entonces ahí voy a poner t igual a 2 y t igual a 3. Ahí, t igual a 3. Y entonces ustedes ya deben de saber que lo que descubrió Galileo es que se va acelerando la pelota, ¿no? Bueno, el objeto cuando se va moviendo. Claro, bueno, no sé, es una leyenda, este experimento es una leyenda, en realidad no se sabe si se hizo o no, ¿verdad? Pero él usó planos inclinados o algo así, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, o más bien lo que hizo él fue medir la distancia, ¿no? Entonces, aquí voy a poner nada más esta línea para que sea una referencia. ¿Sí? Entonces, esta S te da la distancia, ¿no? Que, que se ha movido la pelota. ¿Sí? Entonces, claro, aquí es en este punto, que es donde empieza 1, es S de 0, que es distancia 0, ¿no? Porque, o sea, es la distancia del punto de donde tira la pelota el monito este, ¿no? En este punto, pues hay cierta distancia, en este punto hay cierta distancia, y en este punto hay cierta distancia, ¿no? Y entonces, el chiste de este problema va a ser que esa distancia va creciendo, ¿no? Fíjense que son los mismos intervalos de tiempo, estoy midiéndolo cada segundo, y aún así, la distancia va aumentando, ¿no? Bueno, entonces ahora, lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad, ¿no? Del objeto en los intervalos de tiempo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Entonces, si se acuerdan, o bueno, de sus clases de física, deben de recordar que la velocidad es la distancia entre tiempo, ¿no? Pero aquí lo que quiero decirles es que la velocidad es el cambio, otra vez la delta que puse antes, en la posición dividido entre el cambio en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta ecuación que habíamos usado básicamente es la misma de la diapositiva pasada, ¿no? Es un cambio entre por unidad, ¿no? Eso es lo que nos interesa calcular, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque aquí es la velocidad. ¿No? Así como en el anterior lo hicimos con cambio de la ganancia por unidad vendida, aquí es cambio de la distancia por tiempo, ¿no? Bueno. Entonces, pues tengo que hacer esas cuentitas, ¿no? Entonces, dejen, escribo la ecuación, vamos para que S de t es igual a 4.9 de t cuadrada, ¿no? ¿Sí? Y entonces, fíjense, en el instante 0, pues si sustituyo 0 ahí, 4.9 por 2, punto 9 por 0 al cuadrado, perdón, pues es 0, ¿no? Porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. En el instante 1, 4.9 por 1 al cuadrado, pues es nada más 4.9, ¿no? A ver, le voy a poner aquí paréntesis.
Claro, y estos, claro que son metros, ¿no? En 2 segundos es 4.9, y aquí sí voy a tener que hacer una cuenta, 2 al cuadrado, 4.9 por 4, es 19.6. Y después de 3 segundos es 4.9 por 3 al cuadrado, que es 4.9 por 9, 44.1 metros, ¿no? Entonces, fíjense lo que les decía, ¿no? En un segundo se recorrió 4.9 metros, al segundo ya son 19 metros, ¿no? Entonces es mucho más que en el anterior intervalo. O sea, 19 es más del doble que 4.9, ¿no? Si tomas 4.9, ese punto sería muy feo, 4.9. Como que lo hice muy al aventón. 19.6 es más del doble, y 44.1, pues de hecho es más del doble del anterior, ¿no? Entonces es más del triple del primero. ¿Sí? Eso es porque se va acelerando la pelota, cada vez va más rápido, ¿no? Eso es lo que descubrió Galileo. Bueno, y entonces justamente lo que podemos hacer es medir la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad, a ver, ¿cómo lo pongo aquí? A ver, lo voy poniendo, ¿no? Intervalo, aunque tenga que escribir intervalos 3 veces, ¿no? De t igual a 0 a t igual a 1. Entonces la velocidad en ese intervalo, pues es el cambio de la posición entre el cambio de tiempo, ¿no? Ahora, fíjense que aquí el delta de t, en este caso, es un segundo. ¿Sí? Pues sí, porque estoy tomando justamente a los 0 segundos, al segundo, al 2 segundos, al 3 segundos, a los 3 segundos. Entonces el intervalo de tiempo es un segundo, ¿no? Entonces, bueno, es que lo voy a usar. En todos los casos va a ser del mismo intervalo, ¿no? Y entonces aquí lo que tengo que hacer, bueno, primero es, en este caso es, bueno, lo escribo el S en un segundo menos la posición al segundo y la posición a 0 segundos entre delta de t. Y pues el 0, S de 0 es 0, y entonces ya nada más voy a escribir aquí el resultado, ¿no? 4.9 metros sobre segundo, ¿no? Ahora, eso es en el primer intervalo. Ahora, ¿qué pasa en el intervalo de t igual a 1 a t igual a 2, ¿no? Es un intervalo, otra vez delta de t va a ser o sea, esto sigue siendo cierto, ¿no? Que delta de t sigue siendo un segundo, pero ahora el intervalo de posición, o sea, el delta de s es el que va a cambiar, ¿no? Y aquí, pues es el s de 2 menos el s de 1. El delta de t, pues otra vez, no lo puse arriba, de hecho, ¿verdad? De hecho, aquí debí haber puesto un segundo. Un segundo. Un segundo. Entonces aquí la diferencia es, bueno, a ver, lo pongo abajo. ¿Cómo sería? 19.6. Le voy a poner las unidades nomás para que no se me olviden. 4.9 entre un segundo y entre un segundo, ¿verdad? Y entonces básicamente lo que tengo que hacer simplemente es restar, ¿verdad? 16.6 menos 4.9 en la calculadora lo hago y son 11.7. Lo que sí es que son metros sobre segundo, ¿no? Ahora en el intervalo, ya me quedó poquito espacio, ¿no? De t igual a 1, o de t igual a 2, de t igual a 3, la velocidad, otra vez es el delta de s entre delta de t. En este caso el delta de s es s de 3 menos s de 2, ¿no? Sobre el delta de t, que ya dijimos que es un segundo, porque el intervalo sigue siendo de un segundo, ¿no? Entonces, pues básicamente, bueno, ya no me queda tanto espacio ahí, pero hacemos la cuenta, ¿no?
pero básicamente es 44.1 menos 19.6. Es 24.5 metros sobre segundo. Y bueno, pues ahora estos tres resultados que obtuvimos, pues coinciden con la intuición, bueno, con lo que les estaba diciendo. No sé si intuición, no, más bien de hecho, no fue intuición, ¿no? Fue más bien lo descubrió. Coinciden con lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que en el primer segundo recorrió un poquita distancia, en el segundo recorrió más distancia, entonces iba más rápido, ¿sí? Y en el tercer segundo pues iba mucho más rápido porque recorrió más distancia, ¿sí? Bueno, entonces, pues fíjense, este concepto de cambio, de tasa de cambio, es muy importante, ¿no? Pues justamente les digo, se empezó a estudiar, bueno, seguramente se empezó a estudiar en otros aspectos, inclusive tal vez en el comercio, ¿no? Tenía que ver, pero bueno, este uso se le empezó a dar en cálculo, cuando empezó el cálculo, ¿no? O sea, cuando empezaron a estudiar el movimiento. ¿Okay? Y entonces fíjense, aquí nada más está la definición, pues dada la función f, la tasa de cambio promedio por unidad a ver, aquí está, se ve medio feo porque hay dos aspe juntitas, pero una es de la ecuación, x igual a y la otra es una a, de este punto a este punto, ¿no? Por eso dice una a en medio, ¿no? Pero pues es lo que les decía, ¿no? Y bueno, puedo hacer una gráfica así feita otra vez. ¿De qué significa esto? Entonces ahí están sus ejes coordenados. Pues voy a hacer la gráfica, como sea, ¿no? Y entonces a lo mejor está por aquí está el A, x igual a, y aquí está el x igual a b. ¿Sí? Y entonces, pues, aquí está el punto, bueno, ahorita lo pongo, pongo los dos puntos, primero con amarillo, y luego pongo aquí, este es el punto A, f de A, y este de otro es el punto B, f de B. Ahí, doble paréntesis, esta curva roja es F, o Y igual a F de X, más bien. Y igual a F de X. Entonces, fíjense, es esta tasa que estoy poniendo, pues es así como les puse, es un cambio, es el cambio de la función f dividida entre el cambio de la variable x, digamos, ¿no? Y entonces aquí se van a dar cuenta del dibujito, ¿no? A ver. Aquí hago un triángulo. ¿Sí? El cambio en x es este lado del triángulo, ¿no? Y el cambio en la altura es el otro lado, es un triángulo rectángulo, ¿no? El cambio en la altura es el cambio en f, ¿sí? Bueno, es importante, este diagramita es importante que lo tengan en mente, ¿sí? Esta es de interpretación, digamos, algebraica, gráfica, perdón, la interpretación gráfica del álgebra, ¿no? Entonces, fíjense que delta de f entre delta de x es la pendiente. Esto es súper importante que lo empiecen a reflexionar. Es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Y voy a hacer un video justamente que hable de esto en particular, ¿no? Pero empiecen a pensar eso, ¿no? Empiecen a reflexionar esas cosas, ¿no? Que ahí está una recta, digamos, estoy hablando de la hipotenusa, ¿no? La recta, pues igual la pongo de otro color, ¿no? De color rojo. Esta recta, ¿no? Me refiero. Esta recta, que pasa por esos dos puntos. Y esta recta, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense, la tasa de cambio,
pues justo les decía, en física tiene esta interpretación, bueno, tiene la interpretación del ejemplo anterior de velocidad, ¿no? Pero también en este ejemplo que les puse, pues también tiene que ver con cómo incrementa el precio o la ganancia, ¿no? Entonces, esto que les decía, que las primeras 100 macetas les cuestan $18 cada una y las últimas 300 les cuestan $10, $10, ¿no? Entonces, bueno, claro, la ganancia es mayor, pero ustedes están, o sea, les está costando menos las macetas de las números 101 a la 300, cuesta $10 cada uno, ¿no? Esa es la interpretación. No sé si lo dije bien la vez pasada. Entonces, es eso, ¿no? Las primeras 100, de la 1 a las, digamos, si les ponen números de la 1 a la 100, cuesta $18. Y pueden pensar que de la 101 a la 300 cuesta $10 cada una, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Eso es una buena práctica, ¿no? Entonces, justamente, pues aquí pueden ver que es importante saber este tipo de cocientes, ¿no? Bueno. Entonces, voy a regresarme a... Desafortunadamente para ustedes, el ejemplo de física es más descriptivo que el ejemplo de su área, ¿no? Bueno, no sé si más descriptivo, es más fácil de describir, creo. Bueno, tal vez, pero bueno, ustedes tal vez van a decirme, no, no es cierto. Pero siento que esto es más fácil de describir y es más fácil de hacer las cuentas porque la ecuación es más sencilla, ¿no? Eso sí es cierto. Entonces vamos a estudiar esto con más detalle. Entonces, fíjense, en esta diapositiva que puse la ecuación del desplazamiento en el tiempo t, ¿no? Esa es la ecuación. Luego puse aquí la ecuación de la velocidad, ¿no? Ahora, esta SF y SI, ¿qué significan? Nada más, tal vez debería decir qué significan esas, ¿no? Sí, déjenlos cojo. A ver, aquí con verdecito. Esta es la posición final. Esta de aquí, ese subíndice I, es la posición inicial. Por eso, porque empieza con I, por eso le puse subíndice I. Y por eso le puse F a la otra, porque es la final. Y a ver, estos dos, ¿cómo les pongo? El TF y TI. Bueno, el tiempo inicial y el tiempo final, ¿no? Pero no sé si decir tiempo de inicio. Y el otro sería el tiempo de la posición final, ¿no? ¿Sí? Pues fíjense, la ecuación pues es justamente delta ds entre delta t, el cambio en posición dividido entre el cambio del tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? ¿Qué más tengo en esta diapositiva? Aquí tengo una tablita, ¿no? Esta tablita es la misma que hicimos antes, ¿no? Nada más que ya rellene ahí los valores. ¿Sí? Ajá. Chin, a ver, ¿cómo era? 4.9, 11.7, aquí están en esta, y 24.5, ¿no? Ay, a ver, este no coincide, ¿verdad? Este de aquí no coincide, vamos a ver cuál está mal. A ver, en esta cuentita, 16.6, 16. A ver, en este número de aquí, pues sí tiene que ser 4.9, ¿no? En un segundo, 4.9 por 4. Pues sí es 19.6, este está bien. Y entonces 19.6 menos 4.9.
creo que empiezo a desconfiar de mi calculadora, o no sé si no sé usarla. Este número está mal. No entiendo por qué me pasa esto. Soy muy distraído tal vez. 14.7. O sea, aquí estaba mal yo cuando hice esta cuenta. Ah, ya. Es que puse aquí, ya me di cuenta por qué. No es culpa de la calculadora, es culpa mía, porque aquí de principio puse 16.6. ¿Quién sabe por qué puse 16.6? Sí, lo que debí haber puesto es 19.6. Ahí está, ¿no? Entonces 19.6 menos 4.9 sí es 14.7, eso sí es claro. Entonces, bueno, ahí está, había un error, ¿no? Entonces, 14.7, ahí entonces ya coincide con lo que dice esta tabla, ¿no? Que había preparado antes, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya todo está bien. Esta tabla es la diapositiva anterior. El ejemplo, bueno, el ejemplo 2. Ahora, ¿pero qué quiero hacer con la otra tabla? ¿Cuál es la otra tabla? Pues fíjense que en la otra tabla estoy tomando delta de t igual a 0.5. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso? Pues es que estoy tomando un intervalo de tiempo. Un intervalo o intervalos de tiempo más chicos. ¿Sí? Más chicos que en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿por qué hago eso? Pues porque quiero mostrar que, pues, si podemos hacer un análisis más, o sea, si nos fijamos en intervalos de tiempo más chicos, podemos hacer un análisis más preciso de cómo es la velocidad. ¿Sí? Entonces, dejen, a ver, calculo, aquí ya no hice tabla, pero la voy a hacer manualmente, ¿no? A ver, ¿cómo era? S en tiempo t, voy a calcular cuánto vale el desplazamiento en tiempo t. ¿Sí? Y voy a hacerlo para 0, 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 segundos, ¿no? Ahí debía haber puesto 3 también, ¿no? A 3 segundos. ¿Sí? Bueno, el desplazamiento en 0 segundos ese es muy fácil, es 0, ¿no? Pero ahora vamos a ver el otro. Tengo que multiplicar 4.9 por 0.5 al cuadrado, ¿verdad? Y eso me sale 1.225 según mi calculadora. Luego, en el segundo 1, pues ya lo tenemos bueno, no en la otra tabla, en el otro, en este de aquí, ¿no? Que era 4.9, nomás lo voy a copiar. Claro, estos son metros, estos son segundos, todos estos son segundos, ¿no? Metros. Ahora, en 1.5 segundos, a ver, 1.5 lo elevo al cuadrado y luego lo multiplico por 4.9 y me da 11.025 metros. ¿Sí? Ahora, para 2 segundos lo voy a copiar de por acá, porque ya lo calculamos, aquí está, 19.6. 19.6 metros. Luego para 2.5, pues digo 2.5 al cuadrado por 4.9, ¿verdad? Y me queda 30.625 metros. Y a los 3 segundos, ese también lo puedo copiar por acá, ¿verdad? Era 40 y qué? 44.1, ¿no? Aquí es este de aquí. Entonces vamos a hacer el 44.1. ¿Sí? Bueno, y lo que tengo que hacer ahora es
hacer las cuentitas que faltan, ¿no? Por ejemplo, a ver, pues aquí ya no hay tanto espacio para hacerlas, ¿no? Pero voy a hacer, por ejemplo, para esta, ¿qué es lo que hay que hacer? Me lo escribo aquí. Lo que tendríamos que hacer, o bueno, primero lo escribo y después lo relleno en el círculo morado. O sea, la velocidad en el primer intervalo sería el cambio de S entre el cambio de T. Pues lo que tengo que hacer es restar estos dos, ¿no? A ver, los pongo aquí. Estos dos, ¿no? Entonces, la resta de esos dos, pues es simplemente 1.225, porque es 1.225 entre 0, menos 0, perdón. ¿Sí? Y luego el delta de t aquí es 0.5. ¿Sí? Entonces, 1.225 entre 0.5, 2.45, ¿no? ¿Sí? Y entonces, esta cuentita, bueno, que ya no le puse metros sobre segundo, pero ahorita lo pongo en la tabla, ¿no? A ver, la tabla, aquí le voy a borrar aquí el morado. Voy a escribir el resultado mejor. 2.45 y pues le pongo metros sobre segundo, ¿no? Entonces eso es esta cuentita, ¿no? Y entonces ahora aquí hay varias filas, ¿no? Entonces aquí hay que hacer cuentitas, ¿no? Voy a hacer una nada más, ¿no? Una más. Pues hago la siguiente, ¿no? Digamos, esta que lo que va aquí. Entonces, en ese caso, la velocidad es el cambio en la distancia entre el cambio del tiempo. ¿Sí? Y esa, ¿cómo se calcula? Pues es que el cambio de distancia en el intervalo de medio segundo a un segundo es este intervalo, ¿no? Esto que estoy poniendo en amarillo. Entonces, el cambio de la distancia, pues es restar 4.9 menos 1.225 y me queda 3.675 y luego lo tengo que dividir entre 0.5, que por cierto, dividir entre 0.5 es como multiplicar por 2, ¿verdad? Así. Ay, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo mal. Bueno, pero es 7 punto, en vez de, se me olvidó poner el punto decimal, pero 7.35, ¿no? Que es que de hecho es el doble, ¿no? Bueno, en fin, esta cuentita, ¿no? Que acabo de hacer es el resultado de este, ¿no? 7.35 metros sobre segundo. Ahora, quiero que comparemos eso que obtuvimos, o sea, estos dos intervalos, el intervalo de 0 a 1, compárenlo con este, ¿no? Con el de la tabla de la izquierda. ¿Sí? En la tabla de la izquierda dice que de 0 a 1 segundo la velocidad fue 4.9 metros sobre segundo, ¿no? Pero eso es nada más porque contamos la posición en el 0 segundos y en un segundo. Pero en la tabla de la derecha nos fijamos en la posición intermedia, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás a 0.5? O sea, cuando pasó medio segundo, ¿cuándo? 0.5 segundos. Pues entonces en el primer intervalo la velocidad fue 2.45 y en el segundo 7.35, ¿sí? Entonces fíjense que aquí, pues básicamente este análisis que hicimos en la tabla derecha es más, pues más detallado que el de la tabla de la izquierda, ¿no? Nos dio una velocidad más real en cada intervalo. Bueno, entonces, pues en eso voy a quedarme, es decir, no voy a hacer el resto de la tabla. Entonces los invito a que revisen esta tabla a ustedes, eso les va a ayudar a entender más este concepto, ¿no? Aquí lo que se tienen que llevar de esta diapositiva es que haciendo un análisis más exhaustivo,
se obtiene mejor detalle de cómo funcionan las cosas, ¿no? A ver, voy a hacer otra analogía que tiene que ver con física también, ¿no? Si ustedes van en una carretera, ustedes pueden medir la distancia, bueno, no, ustedes no pueden medirla, pero ya está medida la distancia, ¿cómo se llama? ¿Cuánto mide la carretera? ¿Eh? Y entonces, si son 300 kilómetros, bueno, es una exageración, ¿verdad? Si son 200 kilómetros, ¿cómo decirlo? No, yo creo que voy a decir 100 kilómetros, y se tardan una hora, pues van a decir, oh, pues estuvimos a 100 kilómetros por hora manejando. Pero eso no necesariamente es cierto, ¿no? Puede ser que los primeros kilómetros se hayan ido al súper rapidísimo, rompiendo el límite de velocidad. Que se hayan ido, como uno de mis tíos se iba en la carretera a 160 kilómetros por hora, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Si se hubieran ido a esa velocidad siempre, pues llegaban antes, ¿no? Pero de repente se encontraron con un tapón, ¿no? En la carretera, pues sí, ¿no? No sé cómo se dice, ¿no? Bueno, digo un tapón, ¿no? O sea que se fueron más lentos, ¿no? Y hasta se iban a 40 kilómetros por hora después, ¿no? Entonces, si nada más hubieran dicho, pues nos tardamos una hora, pues nos fuimos a 100 kilómetros por hora, pues no hubiera sido una representación fidedigna de lo que estaba pasando, ¿no? Si se fijan en los intervalos de que iban a 160 y los intervalos en los que iban a 60 kilómetros por hora, pues es más detallado el análisis, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo mismo que esa situación. Bueno, voy a hacer la gráfica de este problema, ¿no? Este es el S de t, 4.9t cuadrada. ¿Sí? Les decía que era una parábola. No, pero eso se los dije en el otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo no les había dicho cómo era la gráfica. Es una parábola que va hacia abajo. De hecho, su vértice está aquí en el 0. Bueno, nada más pongo aquí vértice de la parábola para que relacionemos con los conceptos anteriores, ¿no? En el 0, 0 voy a ponerle. Y bueno, sí, tal vez hay que decir que el eje X es el tiempo, es el eje del tiempo. Y el eje Y es el eje de la posición, ¿no? Entonces, fíjense, aquí se ven justamente la posición, por ejemplo, al segundo. Bueno, aquí no es aquí, de hecho, ¿no? Aquí se ve como que está a altura 5, pero no es altura 5, ¿no? Este es este punto de aquí es muy fácil de calcular, ¿no? Es 1,4.9. ¿Sí? Nada más que pues no se ve la diferencia, ¿no? ¿Cómo sé que es 1,4.9? Pues porque es el 1, ese de 1, ¿no? Bueno, y fíjense que cómo va subiendo, o sea, cómo va aumentando la altura, ¿no? Pero aumenta cada vez más rápido, ¿no? La altura de la parábola. Por ejemplo, este intervalo, esta altura de aquí hacia acá, pues es menos que de aquí a acá, ¿no? Es por esto de que se va acelerando, ¿no? El objeto al caer. Bueno, ahora hice ¿cómo se llama? Una gráfica más de una parte nada más para que nos concentremos. Entonces, esta que está aquí es la misma, pero me concentré nada más en menos, o sea, corté la parte de arriba, digamos. ¿Sí? Y entonces aquí planeo, pues fíjense, en este intervalo, este primer intervalo, de tiempo de 0 a 5 segundos y el intervalo 2, de 0.5 segundos a 1 segundo, calculamos cuál era la velocidad, ¿no? Entonces, ¿eso cómo era? Es estos dos que están aquí, el 2.45 y el 7.35, ¿no? Entonces, nada más dejen
45 y 735 para que no se me olvide. A ver, y estos son la velocidad en el intervalo 1 y digamos la velocidad en el intervalo 2, ¿no? Ahora, acuérdense que lo que les había dicho, ¿no? Que, bueno, ¿dónde les había dicho esto? Nomás voy a regresarme a esa diapositiva para que... Aquí, ¿no? Con el dibujito feo que les hice, ¿no? Les dije que la tasa de cambio, aquí dice, ¿no? Esto que está aquí escrito. La tasa de cambio representa la pendiente de la recta, ¿no? De la recta que pasa por los dos puntos. Entonces, fíjense. Lo que quiero que observen aquí es que, digamos, la pendiente de esta primera recta, bueno, no dibujé toda la recta, nada más dibujé este segmento, ¿no? La pendiente va a ser la primera velocidad, que es 2.45. Y la pendiente de esta segunda parte es de 7.35, ¿no? Entonces las pendientes de esos, bueno, no son rectas, ¿no? Le escribí nada más segmentos, pero digamos, los pendientes de esos segmentos determinan la tasa de cambio. Y en este caso, ¿qué es? La velocidad, ¿no? Bueno, ahí puse gráfica de velocidad. Tal vez eso no es tanto gráfica de velocidad, ¿no? Tal vez debo de cambiar esto. Es que justo no es tanto la gráfica de velocidad. Dejen, borro esto. Es la gráfica de posición, ¿no? Más bien. Como estoy pensando en velocidad. Posición. ¿Sí? Representa la posición, ¿no? Entonces también voy a hacerlo en el otro. ¡Ay! Voy a borrar aquí usando mi lápiz blanco. Y voy a poner posición, ¿verdad? ¡Ay! Tengo que cambiarle el ancho. Gráfica de posición. Bueno. Ahí está, ¿no? Entonces, estas cosas son bastante importantes. Entonces, hasta ahora, este video lo dejamos aquí. En el siguiente voy a hablar ya de la derivada, ¿no? Pero estas razones de cambio son la motivación de la derivada, ¿no? Bueno, pues gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.